Espero que todos me escuchen bien. Bueno, aquí tenemos la comunicación que es autocrina. Aquí tenemos el núcleo de la célula y todo esto nos representa la célula. Bueno, la misma célula necesita en este caso de ciertas sustancias. Ella misma se da la señal. Se producen ciertas sustancias que la misma célula utiliza. Por ejemplo, aquí en la célula nosotros tenemos los diferentes orgánulos o también llamados organelos de la célula. Entre estos están el lisosoma, el ribosoma, el citosol, el citoesqueleto, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, liso, rugoso, etc. Todos los orgánulos están. Si la célula se quiere reproducir, ella misma se tiene que dar la señal. ¿Quién se la va a dar? El núcleo. El núcleo le da la señal a los ribosomas. ¿Para qué? Para que los ribosomas fabriquen las proteínas. Entonces, una vez que estén fabricadas las proteínas por parte de los ribosomas, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a iniciar precisamente la reproducción, es decir, la mitosis. Entonces, la misma célula se puede dar una señal para que se puedan fabricar ciertas sustancias. Y entonces la misma célula la aprovecha. Ahora, la comunicación autocrina también recibe el nombre de autocomunicación. Se refiere exactamente al mismo tipo de comunicación que se da entre la misma célula. Esta también se les mencionó ahí en el video y la vez pasada la platicamos. Pero aquí, por ejemplo, en esta comunicación, pues tenemos varias estructuras, varias glándulas o algún órgano que produce una cierta sustancia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos como comunicación endocrina la hipófisis, la tiroide, tenemos también al páncreas, los ovarios y testículos. En el caso de la hipófisis, está en el cerebro y produce hormonas que dirigen la actividad de otras glándulas. La tiroide, se aprovechan los nutrientes adecuadamente. Y la tiroide también tiene que ver con el crecimiento de las personas. Pues por eso dice aquí que se aprovechan los nutrientes. En el caso del páncreas, produce insulina. Y esto ustedes saben que es importante porque va a regular la cantidad de azúcar que debe estar presente en la sangre. Los ovarios y testículos producen hormonas sexuales. Entonces ahí estamos viendo 4 ejemplos y cada uno de ellos con su función, en este caso, específica. Por ejemplo, la célula glandular, ¿qué es lo que hace? Va a producir hormona, produce hormona. Esta célula glandular produce hormona. Esa hormona se va a ubicar en el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo la va a llevar a donde se requiere para que cumpla una función. Por ejemplo, en el caso de la insulina que fabrica el páncreas, básicamente tiene que ver con la regulación del azúcar. Pero entonces la insulina está distribuida en todo el plasma sanguíneo. No es específico de alguna estructura, pero hay ciertas hormonas, como las sexuales, que son específicas y no las encontremos en todo nuestro cuerpo, como es la insulina. Esta tiene que ver con ovarios y testículos, entonces este es el sitio específico. Toda comunicación celular necesita la síntesis celular del mensajero. O sea, se recibe el mensaje, allí va a haber síntesis de proteínas para que se dé el mensaje. Secreción del mensajero por la célula emisora. Entonces la célula emisora está transmitiendo el mensaje a las demás estructuras, a las demás neuronas o a las demás células del páncreas, etc. Transporte del mensajero hasta la célula blanco. La célula blanco, si hablamos de la insulina, pues sería la glucosa. Esa sería una estructura molecular blanco que permite en este caso que se regule la cantidad, en este caso, de azúcar. Selección y recepción del mensaje. En este caso el mensaje es la señal por un receptor celular que básicamente corresponde a una proteína. Entonces da el mensaje, lo recibe una proteína y la proteína lo va a transmitir. Transmisión intracelular en la señal. Intracelular, recuerden que es dentro de la célula.
Resumiendo, en el proceso de comunicación, ¿qué es lo que necesitamos? Alguien que esté emitiendo el mensaje. Lo va a recibir una proteína. En este caso es el receptor. El receptor va a traducir la información para que se emita, en este caso, una respuesta. Se puede hacer por medio de un canal o por medio de un código que sería una señal química específica. Esta que ya la hemos mencionado, la comunicación parácrina, que también recibe el nombre de comunicación local. La comunicación parácrina también recibe el nombre de comunicación local. La comunicación química se realiza por determinados mensajes químicos. Y aquí un ejemplo, lo tenemos, la comunicación entre las neuronas. Es un ejemplo de comunicación parácrina. Una neurona recibe la señal, pero esa señal se la tiene que pasar a otras neuronas. Pero cada una de las señales que una neurona le pasa a la otra, no lo hacen por contacto. Aquí entre cada neurona existe un espacio. ¿Y ese espacio cómo se llama? La vez pasada lo señalamos. Creo que espacio sináptico. Muy bien, muy bien. Exactamente, ese es el espacio. Pero cuando la información de esta neurona brinca a la otra, entonces ahí dice que se da el tipo de señal parácrina. ¿Sí? Lo cual nos está diciendo que hay una señal sináptica. ¿Sí? Entonces aquí, pero no fue por contacto, fue porque brincó la señal. Aunque no haya contacto entre las células, estas se encuentran cerca la una de la otra, que puede ser el mismo tejido, el mismo órgano. En este tipo de comunicación, y que otra vez repito, es una comunicación que también recibe el nombre de comunicación local. Aquí tenemos el núcleo de la célula, que sería el núcleo de las neuronas, por ejemplo. Esa célula pues va a pasar el mensaje de una neurona a otra, pero el mensaje se da por una señal donde está presente, en este caso, una proteína. Aquí, este mensaje. Si se dieron cuenta, el oído recibió la palabra fuego. Pero la primera en recibir esa información fue la neurona. Y una vez que ella la recibió, hablando de organismos que tenemos sistema nervioso, porque no todos los organismos de reino animal ya tienen sistema nervioso, pero los que tenemos. Entonces aquí se recibió la señal. Inmediatamente, pero así muy rapidísimo, se pasó a varias neuronas. Pero esas neuronas activaron los diferentes órganos que participan en la función que nosotros llamamos corre. Entonces recibe una señal y esta señal se ramifica, como las ramas de un árbol. Se tiene un tronco y de ahí van a salir varias ramas. Entonces aquí se tenía la señal y esa señal se ramificó. Y así sucede muchas veces, no solamente en los órganos. Una célula núcleo necesita, lo que hace rato les dije, fabricar proteínas porque se va a dividir. Entonces, el núcleo se activa, los ribosomas también, y una serie de enzimas para que se puedan fabricar las enzimas. Se tiene que transcribir la información para ver qué tipo de proteínas. Y así es en este caso la comunicación. Y aquí nada más para repasar, neurotransmisión básicamente se refiere a la comunicación entre las neuronas. Comunicación endocrina es donde se fabrican hormonas. Comunicación parácrina, se da la comunicación entre células vecinas, pero no hay contacto. En yustacrina sí hay contacto. Y la comunicación autocrina es la que se da en la misma célula. La misma célula da la orden de producir algo
y la misma célula lo utiliza. Entonces, estos son los tipos de comunicación y en el video vieron estos tipos de comunicación. O sea que ya se reafirmó. Pero para que se dé la comunicación necesitamos de lo que se llaman receptores. Receptores de comunicación, en este caso, comunicación celular. Receptores son los que reciben la señal para que se efectúe la respuesta. ¿Qué son los receptores de comunicación celular? Como siempre hemos visto, las proteínas siempre ocupan en cualquier función el primer lugar. Y aquí las tenemos otra vez. Son proteínas, aunque a veces esas proteínas pueden ser conjugadas. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de conjugada. Lleva un lípido unido a la proteína, pero la mayoría de las veces son básicamente proteínas puras, aunque como lo dice aquí, hay veces que pueden ser conjugadas como las lipoproteínas. El receptor es directamente el efector. El que recibe es el que va a dar la orden para que se efectúe, en este caso, lo que necesita la célula, para que se dé la respuesta. La mayoría de las veces la interacción del ligando con su receptor conduce a la activación de moléculas efectoras, o sea, las que van a dar la respuesta, del medio intracelular, responsables de iniciar la respuesta. Ahora, existen ciertos como pasos o mecanismos para que se pueda unir el ligando con el receptor. Recuerden que el ligando es el que lleva la información y se une al receptor. Y el receptor va a dar la orden para que se efectúe la función o lo que requiere la célula. Desde el punto de vista químico puede ser la unión ligando-receptor iónica, formada por dos grupos de cargas opuestas. Interacción de tipo de Van der Waals, de las fuerzas de Van der Waals. Esto se parece, no sé si alguna vez vieron yo creo que sí lo vieron en química. En el caso de la molécula de agua. La molécula de agua puede en este caso quedar formando grupos al azar, dos moléculas unidas 3, 4. Pero no es una unión exactamente, vamos a decirlo, química, sino por ejemplo, en los puentes de hidrógeno, el hidrógeno atrae al oxígeno de otra molécula de agua. Lo atrae. No va a formar un nuevo compuesto, lo atrae porque recuerden que en sustancias líquidas las moléculas se encuentran agrupadas en grupos al azar. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se tiene una señal, ese ligando debe ser atraído por el receptor. Es como si fuera un rompecabezas. El ligando tiene una forma que tiene que embonar exactamente al receptor. El receptor lo conoce para que posteriormente se lleve a cabo la respuesta. Y la respuesta la va a hacer el efector. Entonces aquí, por eso dices, desde el punto de vista químico puede ser iónica, formada por dos grupos de cargas opuestas y se compara con las fuerzas de Van der Waals, pero también se puede comparar con el puente de hidrógeno que se forma en el agua. Que no va a haber exactamente un cambio químico, pero sí va a haber una atracción. 2. Traducción del mensaje extracelular en una señal intracelular o un segundo mensajero. La unión ligando al receptor causa un cambio conformacional en este último, que inicia la actividad catalítica del receptor o causa que el receptor interactúe con alguna enzima de la membrana o del citosol. Recuerden que el citosol está inmerso en el citoplasma. Ahí tenemos infinidad de orgánulos o también llamados organelos de la célula. Entonces aquí debe de haber, como dice, una unión ligando-receptor, pero donde se traduzca el mensaje que se recibió del exterior. Esto se parece al esquema de hace rato, fuego. Inmediatamente lo escuchó el sentido del oído y rápidamente pasó a las neuronas. Es un mensaje extracelular, fuego. Y entonces
las células neuronas se pasaron rápidamente la comunicación y activaron otros órganos. Entonces aquí se debe de traducir el mensaje. ¿Qué es lo que se quiere? En el ejemplo de hace rato es corre. Ah, bueno, pues entonces está traduciendo en qué debe de haber más energía. Y si hay más energía, el corazón tiene que trabajar más rápido para introducir oxígeno y se puedan formar los ATPs. 3. Transmisión de la señal al segundo mensajero. El oído la recibió y la llevó rápidamente al sistema nervioso, pero el sistema nervioso tuvo un segundo mensajero, los órganos, para poder, en este caso, sintetizar el ATP y el músculo trabajara rápidamente en correr. Entonces aquí transmisión de la señal de segundo mensajero al efector apropiado, que puede ser una enzima que acelera en este caso la función, un factor de transcripción o un canal iónico. Un canal iónico, básicamente las proteínas hacen una abertura para que pueda pasar la señal o sustancias nutritivas o el agua. 4. Modulación del efector. El ligando se une al receptor. El receptor recibe el mensaje, pero él mismo tiene que llevar a cabo la respuesta y la respuesta debe ser modulada, ¿sí? Las cascadas de señalización en general, modulación del efector, las cascadas de señalización en general activan proteínas y entre las proteínas que activan son las que se llaman sinasas. Esas, ¿qué es lo que hacen? Transfieren grupos fosfato. Bueno, ¿y de dónde salen esos grupos fosfato? Ah, pues salen del ATP. Para que se lleve a cabo una función, se acelera el corazón, se acelere el hígado, etcétera, etcétera, y podamos correr, los ATPs deben de liberar, en este caso, un fósforo. Se llama adenosíntrifosfato. Es la energía básica para cualquier función. Entonces libera un fósforo. Al romperse el enlace del fósforo, se está liberando energía. Pero ¿quiénes ayudan a que se libere? Las proteínas se llaman sinasas. Esas son las que van a ayudar a que se transfieran grupos fosfato, es decir, se liberen, y esa energía se transfiere a la reacción a diferentes residuos de las proteínas o fosfatasas, que también llevan fósforo y que entonces van a producir la desfosforilación. Desfosforilar significa que pueden liberar el ATP, alterando la actividad de sus sustratos. En este caso, pues alteran la actividad porque en el ejemplo que estamos tomando en cuenta es corre. Entonces alteró la actividad. No es usual, en este caso, que se corra, y más cuando dicen la palabra fuego. Entonces allí rápidamente se lleva la información, se traduce el mensaje. 5. Respuesta de la célula al estímulo original. El estímulo original fue fuego. La respuesta final dependerá de la integración de múltiples señales intracelulares. ¿Se acuerdan que se da la señal, llega al sistema nervioso, pero el sistema nervioso activa diferentes órganos? Entonces, dependiendo del estímulo original, como dice aquí, dependerá la integración de múltiples señales dentro de las células. Y aquí fueron las células del hígado, las células del corazón, las células del riñón, las células del tejido muscular principalmente. Los tipos de receptores básicamente son 4, de acuerdo a su ubicación y al mecanismo de traducción de señales que tienen asociadas. Aquí tenemos, a ver, los voy a poner un poco más grande. Aquí están. Los receptores básicamente son 4. Los canales iónicos, que también reciben el nombre de receptores ionotrópicos. Receptores, en este caso de proteína G o acoplados a la proteína G, heterotrímeros. Receptores catalíticos, que nos recuerdan las enzimas, y receptores intracelulares o nucleares. Estos son los 4 tipos de receptores que van a interactuar, en este caso dependiendo de la señal. En los canales iónicos, estructura del receptor básicamente está formada a veces por un solo tipo de molécula, HOMO,
y a veces está formado por dos moléculas o más diferentes. Aquí tenemos algunos nombres técnicos, ¿sí? Y abreviaciones de algunos ligandos, como el GABA, la glicina, que nos recuerda que es un aminoácido, el ACH, que básicamente lo encontramos en músculo en nervio, el 5-HT, el glutamato, ¿sí? Y en este caso el ATP, que es el que abre la apertura. Para que se pueda recibir la señal, se necesita ATPs. Y la cianasa, la proteína, permite que se liberen los ATPs. Receptores, en este caso de la proteína G. Una cascada polipeptídica con 7 segmentos transmembranales. La cadena polipeptídica está formada por aminoácidos. Pero aquí dice que son 7 segmentos. Una cadena polipeptídica con 7 segmentos. Y esos segmentos son los aminoácidos. Ahora, algunos nombres técnicos son pequeñas moléculas transmisoras como el ACH, la noradipinefrina, péptidos como la oxitocina, la hormona paratiroidea, neuropeptídico y gastrina, colecistoquina y ciertas citoquinas, lípidos y moléculas relacionadas. Los receptores catalíticos, cadenas polipeptídicas simples que cruzan la membrana una vez. Y aquí tenemos como ejemplos de nombres técnicos el ANTG, TGF, beta. Pueden ser dímeros o dimerizarse. Luego de la activación, y aquí también tenemos algunos. Voy a leer algunos. El EGF, el PDGF, el IGF1 y L3 CD45. Y los receptores intracelulares o nucleares, que también pueden estar formados por un solo tipo de dímero. Dímero significa dos moléculas iguales, que están unidas, cada uno con múltiples dominios funcionales, y entre ellos tenemos las hormonas esteroideas, la mineralocorticoides, la glucocorticoides, los andrógenos, estrógenos, progestagenos y los heterodímeros, que también es la unión de dos pero dos moléculas diferentes, cada una con múltiples dominios funcionales. Y ejemplo están las hormonas tiroideas, el ácido ritenoico, que tiene que ver con el ojo, la vitamina D, las prostaglandinas, que muchas veces intervienen en la síntesis o formación de algunas hormonas. Ahora, lo que realmente me interesa a mí, no tanto que me den ejemplos de ligandos, eso ya lo van a hacer en la carrera, sino que se quede claro lo que les voy a explicar a continuación, la diferencia que hay entre los canales iónicos, las proteínas G, los receptores catalíticos y los receptores intracelulares o nucleares. La diferencia entre ellos. Pero también la estructura del receptor. Estas dos columnas son las que tienen que quedar claras, sobre todo la primera. Que quede claro la diferencia entre cada uno de los receptores. Canales iónicos. En este caso, proteínas integrales, están formadas por proteínas integrales de la membrana que participan en la señalización de células excitables. Son las proteínas llamadas integrales, porque en la membrana no solamente tenemos proteínas integrales, tenemos glucolípidos, fosfolípidos, falta uno, proteínas periféricas, etcétera. Pero aquí nos están hablando de las proteínas integrales de la membrana que participan en la señalización de células excitables. La señal va a excitar a un grupo de células. Y ese grupo de células tiene que dar una respuesta de acuerdo a la señal. La unión de la molécula de señalización a su receptor, que es la parte del canal iónico
que produce la apertura transitoria del canal, lo que altera la permeabilidad de la membrana y se produce la traducción de una señal química eléctrica. En un esquema de la membrana, como les dije, vamos a tener diferentes proteínas. Las proteínas integrales, hagan de cuenta que son como tubitos que pasan de la parte exterior a la parte interior de la célula. Pues en esas proteínas integrales tienen que reconocer precisamente a la señal, ¿sí? Y entonces una señal, como dice aquí, son canales iónicos. Esa señal tiene que ensamblar perfectamente para que se pueda permitir la entrada de la señal, llegue dentro de la célula y se tenga o se forme la respuesta. ¿Qué es una proteína integral? Puede actuar como canales, o sea, una abertura, y transportadores para el paso de moléculas. Recuerden que las proteínas son las que van a recibir la señal y son las que se van a introducir, pero de acuerdo a la señal va a ser el tipo de proteína y cumplir funciones enzimáticas en membrana y de adhesión y señalización celular. Ahora, para esto pues es importante, yo se los voy a pasar la próxima vez, un esquema de la membrana. Y ahí vamos a distinguir cuáles son las membranas integrales y de qué manera se hace la abertura. Es como si fuera un tubito que está de la parte externa y se comunica a la parte interna de la célula. Y si a esa proteína integral embona perfectamente la señal, entonces esas proteínas son las que van a dar la señalización dentro de la célula para que se tenga, en este caso, una respuesta.